Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Lick, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Voy a compartir, vamos a comenzar con un pequeño video acerca de cómo estamos hablando de los protocolos y todo eso. Posteriormente vamos a hablar de lo que estuvimos poniendo ayer en el WhatsApp, ¿verdad? Ayer no pude estar por efecto de que estuve en un curso ahí, que les mencioné, creo, un poquito de la vez pasada que estuve en rediseño. Ahorita voy a incluir entonces eh, un pequeño video de unos 10 minutos. Vamos a ver aquí, full pantalla. Me dicen si lo escuchan, ¿le escuchan y lo ven? Sí, te escucho. Perfecto, gracias. Por primera vez en la historia, la gente y las máquinas están trabajando juntos cumpliendo un sueño. Una unión de fuerzas que no conoce límites geográficos ni repara en raza, creencia o color. Una nueva era donde la comunicación verdaderamente lleva a unir a la gente. Esto es, el amanecer en la red. ¿Quieren conocer cómo funciona? Haga clic aquí para comenzar su viaje hacia la red. ¿Sabe lo que pasa exactamente cuando hace clic en ese link? Usted inicia un flujo de información dentro del computador. Esta información viaja hacia su local propio de mensajería personal, donde un protocolo de comunicaciones, el señor IP, lo empaqueta, etiqueta y pone en camino. Cada paquete es limitado en su tamaño. El local de mensajería debe decidir cómo dividir la información y cómo empaquetarla. Cada paquete necesita una etiqueta describiendo información importante, tales como la dirección del remitente, del destinatario y el tipo de paquete que es. Debido a que este paquete en particular va dirigido a Internet, también recibe una etiqueta para el servidor proxy, el cual tiene una función especial como veremos más tarde. En este punto los datos abandonan nuestra máquina y salen hacia la red cableada de nuestra corporación. El paquete es lanzado hacia la red de área local, o LAN. Esta red es usada para conectar a todas las computadoras locales, impresoras, etc. La LAN es un lugar nada controlado y desafortunadamente pueden ocurrir accidentes. La carretera de la LAN está repleta con toda clase de información. Hay paquetes IP, paquetes Nobel, paquetes Appleton. Ah, ahí va contra el tráfico como siempre. El router local lee las direcciones y si es necesario pone los paquetes en otra red. Oh, el router, símbolo de control en un mundo desordenado sin par. Así es él, sistemático, desinteresado, metódico, conservador, y en algunas veces no precisamente rápido, pero exacto, casi siempre.
Cuando los paquetes dejan el ruteador, siguen su camino a través de la intranet o red corporativa. Adelante hacia el switch roteador. Un poco más eficiente que el router, el switch router trabaja rápido y suelta los paquetes enrutándolos hábilmente por su camino, como una máquina de pinball digital si lo prefieren. Cuando los paquetes llegan a su destino, son recolectados por la interfaz de red para ser enviados al siguiente nivel. En este caso, el proxy. El proxy es usado por muchas empresas como un intermediario, con la función de establecer y compartir entre varios usuarios una única conexión de Internet y también por razones de seguridad. Como puede verse, todos son de diferentes tamaños, dependiendo de su contenido. El proxy abre el paquete y busca la dirección web o URL. Dependiendo si la dirección es admisible, el paquete se enviará hacia Internet. Existen, sin embargo, algunas direcciones que no cuentan con la aprobación del proxy, según cómo haya sido configurado, de acuerdo a las políticas corporativas o de administración. Tales direcciones son inmediatamente ejecutadas. Este no es nuestro caso. Luego, nuestro paquete vuelve nuevamente a la ruta dentro de nuestra LAN. Próximo paso, el firewall. El firewall corporativo o local sirve a dos propósitos. Previene intromisiones más bien indeseables provenientes desde Internet y evita que información delicada de nuestro computador o de la empresa sea enviada hacia Internet. Una vez que pasa el firewall, un router recoge cada paquete y lo coloca en un camino o ancho de banda, como es llamado, mucho más estrecho. Obviamente el camino no es lo suficientemente amplio para llevar todos los paquetes. Ahora, tal vez se pregunte, ¿qué pasa con todos esos paquetes que no logran recorrer todo el camino? Bien, cuando el señor IP no obtiene un recibo de que el paquete fue recibido a su tiempo debido, simplemente envía un paquete de reemplazo. Ahora estamos listos para entrar al mundo de Internet, una telaraña de redes interconectadas, la cual se extiende por todo el orbe. Routers y switch establecen enlaces entre las redes. La red es un ambiente completamente distinto de lo que podemos encontrar dentro de las paredes de nuestra red local o LAN. Allá afuera es el salvaje oeste. Abundante espacio, abundantes oportunidades. Las nuevas ideas encuentran suelo fértil que empuja el desarrollo de sus posibilidades. A causa de esta libertad, algunos peligros también pueden acechar. Nunca podemos saber cuándo encontraremos al terrible ping de la muerte, una versión especial del paquete ping normal de interrogación entre máquinas, con la que algún idiota intenta desquiciar servidores o incluso a nuestro propio PC. Las rutas o caminos que los paquetes pueden tomar son satélites, líneas telefónicas o incluso cables transoceánicos. No siempre toman el camino más corto, pero de cualquier modo llegarán allá. Tal vez es por eso que algunas veces es irónicamente llamada World Wide Web. Pero cuando todo trabaja sin problemas, podemos circunnavegar el orbe 5 veces en unos cuantos milisegundos. Y todo al costo de una llamada local o menos. Cerca del fin de nuestro viaje y encontrando el computador servidor en donde está la página web solicitada, encontraremos otro firewall. De nuestra perspectiva, el firewall puede ser un resguardo de seguridad o un terrible adversario.
dependiendo de qué lado estemos y cuáles sean nuestras intenciones. El firewall está diseñado para dejar entrar solamente aquellos paquetes que cumplen con el criterio de selección. Este firewall tiene abiertos los puertos 80 y 25, que son literales puertas de entrada. Todo intento en los demás puertos será cancelado. El puerto 25 es usado para paquetes de correo, mientras que el puerto 80 es la entrada de los paquetes de Internet hacia el servidor web. Dentro del firewall, los paquetes son filtrados más concienzudamente. Algunos paquetes pasan fácilmente por la aduana y otros se ven más bien dudosos. El oficial del firewall no es fácilmente engañado, como en el caso de este paquete ping de la muerte, que trata de hacerse pasar un paquete ping normal. Para aquellos paquetes lo suficientemente afortunados o sanitos como para llegar hasta aquí, su jornada casi ha terminado. Están dirigidos hacia la interfaz para ser llevados hasta el servidor web. Actualmente un servidor web puede correr sobre diversas cosas, desde un mainframe, una webcam, hasta el computador de escritorio. ¿O por qué no en nuestro refrigerador? Con la configuración apropiada podríamos encontrar si hay los ingredientes para hacer pollo con salsa o si tiene que ir de compras. Recuerde, este es el amanecer de la red. Casi todo es posible. Uno por uno, los paquetes son recibidos, abiertos y desempacados. La información que contienen, esto es, nuestra solicitud de información, es enviada hacia la aplicación del servidor web. El paquete en sí es reciclado, listo para ser usado otra vez y llenado con la información solicitada. Etiquetado y enviado de regreso hacia nosotros. Regresa por el firewall del servidor web, router y a través de todo Internet. De vuelta a nuestro firewall corporativo y hasta nuestra interfaz en nuestro computador. Aquí es suministrado el navegador de Internet con la información solicitada, como por ejemplo esta película. Todo esto ocurre cada vez que usted busca o solicita una dirección en Internet. Nuestros confiados paquetes se dirigen felices hacia el ocaso de otro día más, sabiendo que han cumplido la voluntad de su amo, satisfechos con sus esfuerzos y confiando en un mundo mejor. No es así. Ok. ¿Qué tal les pareció el video? Vamos a ver si hay comentarios. ¿O alguna pregunta? A mí me ha parecido interactivo, ya que de forma visual procesamos mejor quizás tanta información un poco compleja a nivel máquina. Excelente. Es interesante ahí que en ciertos puntos tal vez todavía nosotros no hemos tocado lo que es, ¿cómo se llama? Lo que son los números de puerto. ¿Ah? Ya estamos viendo los protocolos. Él se refirió a los IP y todo eso. Generalmente ya vieron que ustedes que es donde se encapsula, ¿verdad? La información. Pero otro punto de los que tocó ahí y que me gustaría saber de ustedes, que alguien me respondiera, es cómo ya sabemos que
la interacción de la comunicación sucede a través de las LANs, de las WANs, switches, routers, todos estos dispositivos intermediarios, ¿verdad? Que hemos hablado. Pero, ¿cómo creen ustedes? ¿Cuáles son los caminos? Pues, ¿cuáles son los tendidos o vías inalámbricas que nosotros o que se utilizan en las redes mundiales? Por ejemplo, si nosotros nos queremos comunicar a Europa, a Norteamérica, a Sudamérica, eh, ¿cómo creen ustedes que interactúa y por medio de qué funciona esa comunicación? Vamos a ver si alguien me dice. Mediante internet. Ajá, y físicamente, Por medio de la fibra marina. por medio de la fibra marina, ¿verdad? Sabían todos que lo que existe es la fibra, y ahí lo mencionó él en un video, ¿verdad? En el video. Mencionó muchos tipos de medios que ya hemos mencionado, fibra óptica, cableado, ¿verdad? De cobre, de UTP, coaxial, ¿verdad? Pero la fibra marina, ¿y cómo es la fibra marina? La fibra marina no es nada más ni nada menos que un tipo de fibra óptica, pero especial, ¿verdad? Que se aloja en el lecho del mar y interconecta a los países. Entonces ustedes se pueden ir, por ejemplo, a vale, les voy a mostrar, miren, este mapa de cable submarino, lo pueden ver, ¿verdad? Aquí está el lugar donde ustedes pueden ver y pueden observar que aquí están todo el mundo interconectado a través de eso. Esos cables que miran ahí, si ustedes ven, están pasando a nivel del mar, ¿verdad? Y esas son las interconexiones, miren, que surgen, ¿verdad? Entre los países. Bueno, aquí creo que se me fue un poquito más grande. Y entonces estas son las interconexiones que ustedes van a ver que surgen, ¿verdad? Mundialmente. Miren, un montón de canales o fibras, ¿verdad? Tiradas en el lecho del mar. Aquí nosotros tenemos una interconexión que se llama cable malla, ¿verdad? Y arcos, que es la que nos conecta a nosotros. Esa es la fibra principal que tenemos en la actualidad y nos conectamos. Miren que la conexión va vía Puerto Cortés, ¿verdad? Vía Puerto Cortés. Y así va rodeando hasta conectar Centroamérica. Algunos otros países, miren, Guatemala tiene más conexiones, ¿verdad? Que quizás Honduras. O incluso aquí, si nos vamos más abajito, ¿verdad? Vamos a ver Costa Rica, que tiene más interconexiones. E incluso Panamá todavía tiene más interconexiones, miren. Es un país, ya sabemos Panamá, que es por donde pasa todo, ¿verdad? Y que ahí, a través del canal de Panamá, mucha gente tiene esos puertos. Entonces, hace tiempito, siempre les comento yo esto, miraba yo un video, ¿verdad? En National Geographic, creo que era así, de cómo, por ejemplo, en Taiwán, cómo iban a interconectar a través de fibra, ¿verdad? Las telecomunicaciones, porque ellos tienen varias islas, así como Japón. Entonces, iban como dos barcos, uno iba como rompiendo el lecho del mar adelante, abriendo camino, y el otro iba tirando la fibra marina hasta llegar a ciertas distancias. Entonces eso es lo que hace. Obviamente, ¿verdad? Es una inversión pues muy alta, pero eso es lo que se hace realmente. No es vía satelital completamente la comunicación, sino la mejor comunicación que nosotros hemos establecido y que sabemos es este tipo de comunicación que observamos acá. Por aquí les voy a dejar el enlace por si alguno está interesado en seguir viendo ese mapa, ¿verdad? Ahí lo tienen. Ok, yo creo que ahorita ya estamos, digamos, varios conectados, ¿sí? 33, sí, somos los que generalmente nos conectamos, ¿verdad? 33 personas. Ayer nosotros hablábamos acerca fíjense que ya habíamos hecho algunos cambios por la semana morazánica, ¿verdad? Pero ayer ya del gobierno ya sabíamos que es la otra semana. Pero esta vez la universidad
realizó un pequeño cambio. La universidad, como a veces la universidad ustedes no está a tono realmente con cómo se llama, ¿cómo que se dice? Con lo que sucede a nivel de educativo de nosotros, ¿verdad? No sé qué le pasa. Entonces, ellos dieron feriado el día del lunes 10 y lunes y martes nosotros tenemos que presentarnos. Si leen la nota y la analizan, ¿verdad? Porque aquí es un poquito más de análisis, aquí están los feriados, están subrayados, pues, ya los subrayan ellos, ¿verdad? 5, 6 y 7. Esos son los feriados oficiales. Y el lunes 10. El lunes 10 no sucede nada porque hasta el 11 tenemos el examencito, ¿verdad? La pruebita. Entonces, día lunes y martes de la otra semana sí vamos a tener clases normales, ¿verdad? Lunes, ya saben ustedes, a través de este medio del Teams. Y el martes, pues allá, ¿verdad? Presencialmente en la universidad. Creo que ahí todo está claro, ¿verdad? No hay ninguna duda o consulta al respecto, no. No, Lick. Lunes y martes entonces vamos a tener clases de esta semana que viene. Sí, lunes y martes normal, ¿verdad? Los feriados son a partir del miércoles, como dice ahí la nota, miércoles, jueves, viernes y lunes de la otra semana, 10 de octubre. Y el 11 a examen. Sí, así es. Así como habíamos puesto en la pizarra. Lick, una consulta. Vamos a utilizar otro programa en el segundo parcial. Solo el Packet Tracer, ¿verdad? Generalmente es lo que estamos usando. Ok, Lick. Sí, es que para preguntarle, para irlo descargando. Dale, gracias. Sí. Eh, ok, entonces esa sería la presentación, ¿verdad? Ok, ya en esta semana también voy a revisarles la última tarea que subieron el día de ayer, ¿verdad? Vamos a estar revisando de a poquito, porque esa yo me tardo, primero la descargo y voy viéndola, ¿verdad? Y después voy calificando. Y vamos a continuar con la teoría, ¿verdad? Que se basa también en estos elementos que hemos estado viendo. Eh, acerca de los protocolos, ¿verdad? Eh, y de la granja de servidores. De la granja de servidores que hemos estado eh, configurando. Uno de ustedes me preguntó, no me acuerdo ahorita el nombre de sus compañeros, pero me preguntó al final de la clase que no configuramos ningún servidor. No configuramos ningún servidor porque si se fijan, hasta ahorita estamos nosotros viendo lo que son los protocolos en sí, revisando. Ahorita, si se fijaron, ese ejercicio trató nada más de direccionamiento y enrutamiento estático, ¿verdad? Más adelante vamos a configurar esos servicios y también vamos a ver más adelante el enrutamiento dinámico, que son dos tipos también. Una consulta, licenciado. Estaba viendo uno de los, en ese ejercicio decía que había que tener la correcta configuración del servidor. Entonces, en ese caso, no tomaría en cuenta así como decirlo la configuración, sino que solamente esté el servidor con la dirección IP. La correcta configuración del servidor significa la configuración IP. Ok, Sí. O sea que podamos mandar paquetes así como hicimos, ¿verdad? El ejercicio del otro día que se los mostré, de igual manera, así, ¿verdad? O sea, que tenía que enviar paquetes, pines o paquetes de un extremo al otro y la correcta configuración es que tenga su IP correcta, ¿verdad? Su máscara, su gateway
en el caso de los servidores. En el caso de las máquinas usuarios, se incluye Gateway DNS. Eso es. Creo que están en el cuadrito. En el cuadrito había una... Vamos a ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, ahora sí. Ahora Ah, sí. sí, tuve una caída aquí del internet, entonces me conecté a mi dispositivo móvil. Creo que es la lluvia que está comenzando en algún lado o está afectando por aquí, esta zona donde vivo. Sí, a mí también Bueno, se me cayó. A mí sí, también me sí. cayó. Ah, ya. Ah, pues fue un bajón genuino. Puede ser que en la costa o en algún lado, ¿verdad? Como ya vieron, somos bien vulnerables, ¿verdad? Bueno, en todos los aspectos, incluso en las telecomunicaciones, porque solo tenemos un cableado, básicamente, ¿verdad? No tenemos redundancia. Y vieron ahí ese mapa de cables de otros países, tienen bastante redundancia, ¿verdad? Es que si falla una conexión, tienen la otra y así. Pero bueno, es una cosa que tiene que mejorar estatalmente, ojalá que algún día, ¿verdad? Yo la, yo la he denunciado, si se dice de alguna manera, ¿verdad? O lo he mencionado en foros y todo eso, a nivel de Google tal también, que se tiene que mejorar las telecomunicaciones en el país, ¿verdad? Habiendo más conexiones de este tipo. Y, ok, creo que lo de la actividad estaba bien. Vamos a seguir entonces con lo de la presentación para avanzar un poquito. Lo último que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Fue todos estos mensajes de temporización, control de flujo, ¿verdad? Tiempo de espera, el acceso al medio, las opciones de entrega del paquete, en donde decíamos que hay únicas, múltiples brocas, ¿verdad? Cómo se establecía la comunicación, digamos, cuál era el formato, ¿verdad? ¿Cuáles eran los protocolos que íbamos a utilizar? Creo que llegamos hasta esta lámina donde incluso les hacía la explicación, ¿verdad? En clase, de que, y se mencionaba ahí en el video, de que varias marcas, por así decirlo, ¿verdad? Como Apple, que es una de las que conocemos, pues, por ejemplo, utilizan algunos protocolos, ¿verdad? En la base, en la parte física, todos los terminamos con el mismo protocolo porque la interconectividad física debe ser la misma. Me refiero a esta última base que dice Ethernet, ¿verdad? Ahí es donde está la configuración básica, digamos, de esa cuestión. También les hacía
la pregunta acerca de la red de redes, de dónde inició todo, dijimos que era ARPANET. A partir de ahí, ¿verdad? Se crea Internet y se desarrolla el protocolo TCP/IP, que es el stack de protocolos que se conocen ahora, ¿verdad? En la actualidad. De ahí entonces es donde nosotros vemos y surge también un modelo de capas, ¿verdad? Para explicar un poquito mejor los protocolos, se diseña lo que es los modelos de capa. Esto es como más o menos el cuerpo humano, ¿verdad? Ustedes saben que allá en los tiempos de Leonardo da Vinci fue uno de los que abría los muertos y empezó a ver que que éramos piel, músculos, huesos y que adentro teníamos el corazón, las vísceras, ¿verdad? Y todo eso. Y, y entonces es como ir describiendo un modelo de qué es lo que sucede en cada capa, así como en en las capas del cuerpo humano, ¿va? Y de ahí surge entonces que nosotros tenemos sistema nervioso, sistema linfático, sistema digestivo, todos los sistemas, ¿verdad? Esquelético. Entonces lo mismo, chicos, sucede aquí. Para poder describir las comunicaciones, ¿verdad? Vinieron los ingenieros, los informáticos y dijeron, bueno, aquí vamos a establecer un estándar en donde vamos a verlo todo como por capas, cómo sucede, cómo se aplica. Y entonces definieron un modelo que es el modelo del protocolo del stack TCP/IP, y aquí este tiene 4 capas, que tienen que ver la capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet y capa de acceso a la red. En cada una de esas capas trabaja un grupo de protocolos, ¿verdad? Aquí lo pueden ver ustedes en la capa de aplicación. ¿Qué significa la capa de aplicación? La capa de aplicación es donde está el usuario, ¿verdad? Por eso se llama aplicación. Aplicación viene de las aplicaciones que nosotros utilizamos, ¿verdad? En una pantalla, sea esta un navegador, sea esta Word, Excel, cualquier actividad que nosotros estamos haciendo en una computadora se llama capa de aplicación. Y en esa capa de aplicación hay un grupo de protocolos, ¿verdad? Que funciona. Por ejemplo, el de navegador web es el protocolo HTTP, que es el más usado, ¿verdad? Lo hago referencia a ese porque es el que ustedes conocen. Luego ahí entonces están todos los otros demás servicios que nosotros ya hemos tratado de ir implementando, como por ejemplo el DNS, el DHCP, el del correo, ¿verdad? SMTP, POP, IMAP, el de transferencia de archivos, FTP, TFTP, etcétera. Y luego en la capa de transporte, que ya más adelante vamos a conocer, los protocolos UDP y TCP. Luego la capa de Internet, que aquí vemos lo que es uno de los más importantes, el IP, ¿verdad? Que ya les dije que sin ese no se mueve la red y no hay ni conectividad, ¿verdad? Es el direccionamiento que le agregamos nosotros. Por ejemplo, en el ejercicio que vimos, 192, 168, ¿verdad? Esa es una dirección IP. Luego siguen otros protocolos como NAT, ICMTP, o SPF y IGRP para la parte de enrutamiento, que más adelante vamos a ir describiendo y hablando de ellos. Y luego en la capa más básica o física está ARP, PPP, Ethernet. Ethernet es el más utilizado porque es la parte que hace la interconfiguración, ¿verdad? De hecho, ¿se acuerdan cuando yo les decía este puerto UTP puede ser Fast Ethernet o Gigabit Ethernet? ¿De dónde surge? Surge ese nombre, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, surge de hecho de ese nombre, de ese protocolo que se llama Ethernet, ¿verdad? Y Fast, la palabra fast de rapidez, Ethernet, se agrega también a la velocidad que yo les decía, entre 10, 100 megabytes por segundos, o si decíamos Gigabit Ethernet, de 100 a 1000 megabytes por segundos, ¿verdad? A una velocidad más rápida. Entonces, todo surge de esto. Y como les he dicho, ¿verdad? Un grupo de ingenieros informáticos, allá, por ejemplo, en nuestro cuerpo fue gente que estudió el cuerpo y luego posteriormente médicos y todo que organizaron. Y aquí hay igual organismos de estandarización, ¿verdad? Que ya algunos de ustedes han escuchado, pues, y aquí se ve en esta pantalla. La IEEE es una de las más conocidas, por ejemplo, para tener referencia. Luego tenemos algunos, si estos que nosotros tenemos aquí son los organismos de estandarización, por aquí tenemos algunos organismos de estandarización de estándares abiertos, ¿verdad? Por ejemplo, la ISO, ¿verdad? Los invito a que sean parte de la ISO. Se pueden meter ustedes a iso.org y ser parte de la sociedad del Internet
de forma gratuita. Otros países, otras instituciones, yo pertenezco a este grupo, por ejemplo, soy asociado a este grupo. Otros países y otras organizaciones sí, creo que me volvió a ir un rato. Sí, le digo, ¿Me siguen escuchando, verdad? Sí. Bueno, entonces tenemos decíamos la ISO, ¿verdad? Entre ellas que tenemos una de los estándares abiertos y así entonces tenemos una serie de organizaciones que podemos ver ahí. Cada una de estas organizaciones, chicos, tiene un grupo de trabajo. Dentro de, por ejemplo, yo que estoy en la ISO, en la Sociedad del Internet, verás, trata ISO de organizar estándares, ¿verdad? Del uso del Internet como tal, como corresponden. Entonces vean aquí, hay grupos, hay un grupo de ingenieros, por ejemplo, ¿verdad? Que están viendo la parte de la seguridad, hay otro grupo de ingenieros que están viendo la parte de la investigación, ¿verdad? Y son grupos de trabajo que van conformándose y que van alineando ciertos estándares, ciertas referencias que se van escribiendo y se van diciendo y luego se vuelven, con el tiempo se van volviendo normativas y estándares, ¿verdad? A nivel mundial. La IEEE, por ejemplo, tiene 38 sociedades, ¿verdad? Anualmente siempre tira 130 boletines, 1.300 conferencias anuales, 1.300 estándares y proyectos, 400.000 miembros, es una de las que tiene más, 160 países, ¿verdad? Y de ella se expiden, por ejemplo, el estándar IEEE 802.3 y 802.11, que por ejemplo tienen que ver con Ether, ¿verdad? En la parte física y inalámbrica. Luego también tenemos los organismos de estandarización. ¿Se acuerdan que el TCP/IP tiene 4 capas? Aquí tenemos otro modelo, después del modelo TCP/IP que vimos atrás, de 4 capas, tenemos un modelo que es el modelo OSI, que consta de 7 capas. Es un modelo más explicativo. Si aquel solo eran, digan. Está compartiendo pantalla. Sí, se mira, compañero. En el modelo Mira ahí. Volver a Sí, entrar. me aparece como que estoy compartiendo, pero no sé si todos miran. Sí, sí, se ve. Sí, se Sí, ve. se ve. Sí. Tal vez a veces cuando uno no mira es que puede ser que el internet de uno esté lento, pero pueden seguir. Ayer les pedí, por ejemplo, que con la hora que tienen vayan descargando los materiales y vayan viendo estos materiales, entonces ténganlo a la mano ahí, ¿verdad? Descárguenlos y ténganlos a la mano, así uno va revisando también los materiales y en casos como estos pues pueden ir a la par mía viendo y siguiendo la explicación. Entonces aquí nosotros tenemos, a diferencia, decíamos, del modelo TCP/IP, tenemos el modelo OSI que tiene, aquel tenía 4 capas, este tiene 7 capas, ¿verdad? Igual que el anterior, comienza con la capa más alta, la capa de aplicación, ¿verdad? En donde hay datos. Luego la capa de presentación, en donde se cifran los datos, ¿verdad? Y luego la capa de sesión, en donde se establece la comunicación entre los dispositivos, por eso se llama sesión. Luego ya en la capa de transporte se segmentan. ¿Se acuerdan que hubo una parte en donde nosotros decíamos que la información se segmenta? Entonces aquí esto ocurre en la capa de transporte, en donde se establecen las comunicaciones, ¿verdad? Y la confiabilidad de las computadoras de extremo a extremo. Luego nosotros tenemos la capa de red, ¿verdad? En donde ahí se empaquetan o hay paquetes y entonces se determina la ruta de los dispositivos a seguir a través de las direcciones IP. Luego esa información misma baja, así como vimos en el video, y llega a la capa de enlace de datos, en donde se agrega lo que es una trama y se le conoce como trama y se le agrega la dirección física, ¿verdad? Del dispositivo. Si arriba se le agrega la dirección IP, que es lógica, en esta capa se le agrega la dirección física. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Es como que, poniendo un ejemplo,
Es como que, como en bases de datos, ¿va? Que siempre nos han dicho, ¿verdad? La llave primaria y la llave secundaria, o nos dicen la información de los datos o de los campos. Aquí pasa algo así, digamos, parecido, pero tal vez no igual, pero parecido. Entonces, en estas dos capas, cuando nosotros decimos dirección lógica, es como que estamos diciendo el nombre de la persona, ¿verdad? En este caso, el paquete lleva el nombre Nelson Díaz, por ejemplo. Pero Nelson Díaz, ¿verdad? Sabemos que hay un montón de Nelson Díaz. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a Nelson Díaz de otros Nelson Díaz? Lo diferencia su único número de identificación, ¿verdad? Todos conocemos que el número de identidad es algo único, ¿verdad? Eso es algo único, ni siquiera se vuelven a reciclar de los muertos, ni nada de eso, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros sabemos que cada uno de nosotros ha tenido un número de identidad único, siempre. Y de eso se trata entonces, que la IP lógica es el nombre mío, pero la IP física o la dirección física es única. Así sucede en las máquinas. ¿Y quién se le agrega? Pues esta capa. Cuando se va a una trama de paquete, se va con toda esa información. ¿Se acuerdan aquella cartita que nosotros escribíamos? Cada carta va con una estampilla, una dirección única, un destinatario único. Luego ya llega a la capa física, ¿verdad? Que allá se le llamaba Ethernet en el otro modelo. Y aquí se conoce como bit, que son efectivamente es la capa, ¿verdad? Que se va a través de Ethernet se va a encargar de transmitir toda esa información en forma binaria, ¿verdad? Aquí tenemos otros organismos de estandarización, ¿verdad? Que nosotros vamos a conocer o que vamos a oír mencionar, y todos estos tienen que ver también con las comunicaciones y telecomunicaciones, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces vean ustedes, aquí ya se establece una comparativa, ¿verdad? De lo que es los dos modelos, ya modelo contra modelo. Miramos en un extremo el modelo OSI que acabamos de ver de 7 capas, en donde actúan ciertos protocolos y en ciertas capas, y contra el modelo TCP/IP, ¿verdad? El modelo TCP/IP, digamos que es un modelo más antiguo, pero en la actualidad, digamos que el modelo más utilizado es el modelo OSI, ¿verdad? Y es el que nosotros vamos a explicar. Y ahí vamos a ver capa por capa qué es lo que sucede a través de esos protocolos y cómo se va añadiendo esa información. Tal como nos dice aquí en la presentación, un modelo solamente es una representación del funcionamiento de la red, ¿verdad? Tal como yo les dije así, el del cuerpo humano. Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo este modelo que ya lo acabamos de ver. Igual en la capa de aplicación, ¿verdad? Que hicimos la comparativa con el otro modelo. Y aquí volvemos a tener nosotros el mismo ejemplo anterior, haciendo alusión de que a una capa del modelo TCP/IP, por ejemplo, tiene que ver con 3 capas del modelo OSI. ¿Qué pasó? Que el modelo OSI, como les conté, es más nuevo y decidieron subdividir estas capas del TCP en el modelo OSI en capas, en mayor cantidad de capas, pues, porque había más funcionalidades, por así decirlo. Entonces lo describieron en más capas. Hablemos de la segmentación en la comunicación. ¿Se acuerdan que yo les dije que los paquetes son segmentados? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las ventajas de la segmentación es que se pueden entrelazar distintas conversaciones. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que no solamente pensemos en los datos como tal, imágenes, datos, sino que también el video, sino que pensemos también en la voz? Cuando yo les dije el otro día, cuando segmentamos incluso voz, ahorita que yo estoy enviando información así en voz, la voz mía se segmenta, ¿verdad? Y es posible que se vaya por diferentes caminos. Una vez alguien me preguntó, ¿verdad? Me dice, y por ejemplo, si yo estoy aquí con un celular, entonces, y usted está cerca mío, la llamada es directa, o sea, no, la llamada, ¿qué sucede? Pasa por, ¿verdad? Por todo un circuito de la empresa de Tigo, de Claro. Se va allá a la torre, a la antena más cercana, se va hasta la red principal que ellos tienen allá. Por ejemplo, Tigo la tiene allá siempre ha sido en Las Lomas, ¿verdad? Para dar un ejemplo, ahí es donde tienen ellos todos sus centros de datos, data center, información y todo eso, ¿verdad? Y regresa. ¿Qué es lo que sucede con un correo?
Un correo, si es de Hotmail, de Gmail, ¿verdad? De Yahoo, ¿dónde están esos servidores? Esos servidores están en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? No porque mi máquina está aquí y su máquina está a la par, significa que yo cuando le mando un correo es que solo a través de la LAN cae ahí nomás. No. Ese correo todos sabemos que qué es lo que sucede. Se va, ¿verdad? Hasta allá, hasta Estados Unidos y retorna, ¿verdad? Claro, así como vimos en el video nosotros, eso sucede en milésimas de segundo. Y en lo que va sucediendo eso, ¿verdad? Los paquetes van segmentados. Se segmentan en la red. Así, la empresa de telecomunicaciones, mi voz se segmenta y se va por un canal, pero ese posiblemente, si la red es muy grande, ¿por qué? ¿Por qué dijimos que sucede eso? Porque lo que hace es que provoca que los routers, por ejemplo, decidan qué paquetes van a tomar el mejor camino o qué redes o sus redes están menos, digamos, congestionadas, ¿verdad? Son más inteligentes, por así decirlo. Imagínense qué sucedería si yo, por ejemplo, ahorita voy al anillo, pero yo sé que a esta hora no hay tráfico, pero si hay un choque, ¿verdad? Me voy a ir a embotellar ahí de carros, pero eso no lo sé yo, o sea, nosotros salimos pensando que todo está libre, pues en las telecomunicaciones los equipos, los routers, los switches, ya saben qué caminos están libres y cuáles están más congestionados, entonces en ese momento ellos, si por aquí tengo congestionado, te voy a mandar por el otro lado, ahí es donde cuando la voz se va a segmentar y se va a enviar por diferentes rutas, ¿verdad? Hasta llegar a su destino y se vuelve a entrelazar. Entonces, por eso sucede otra ventaja que se llama mayor confiabilidad de las telecomunicaciones o de las comunicaciones de red, ¿verdad? Hay mayor confiabilidad que como hemos dicho, en la vida real, por ejemplo. Desventajas de la segmentación, mayor nivel de complejidad. Cuando se segmenta, obviamente, para que esos paquetes se vuelvan a encriptar, es más difícil, ¿verdad? Pero tiene que ser así. En cada unidad de estos digamos, de estas capas que hemos visto del modelo OSI o del modelo TCP/IP, hay unidades de datos. Miren a la persona que está aquí sentada. Esa persona va a mandar cierta información, va a solicitar, digamos, enviar un correo o está descargando un video, viendo un video, lo que sea. Y lo que está haciendo es ciertas solicitudes. Todo eso se va a través de su red a un router y al internet, ¿verdad? Ahí vemos la nube abajo. ¿Y qué pasa? En cada capa se va armando un paquete mucho más grande. Vean, primero van los datos. Él está enviando, aquí nos dice que está enviando un correo electrónico. Ese correo electrónico, cuando baja a la siguiente capa, además del correo electrónico, de los datos del correo electrónico, se agregan otra información, se agrega otro encabezado en la siguiente capa se agrega más información hasta llegar a las capas inferiores. Miren, el paquete se encapsula un poquito más grande hasta llegar a la capa física, ¿verdad? Que se llama bits. Por eso en cada segmento o en cada capa, ¿verdad? Va tomando nombres diferentes. En la primera capa de aplicación se llama datos, luego en la siguiente segmento, en la siguiente paquetes, luego tramas y por último bits. Bueno, por hoy creo que nos vamos a quedar aquí. Entonces, acuérdense entonces, como hemos mencionado, ¿verdad? El día lunes por Teams y el martes presencial. De ahí los demás días, ya como lo hemos visto, feriado. Así que bueno, les deseo que se cuiden y feliz fin de semana a todos, ¿verdad? Gracias, Lick. Gracias. 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 A la orden, cuídense. Feliz tarde.